Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bendición que podemos estar juntos hoy, en medio de la semana, preparándonos para seguir estudiando la palabra de Dios, seguir estudiando lo que dice el texto bíblico. La predicación del domingo, veíamos cómo Santiago nos animaba a escuchar, a estar atentos, a escuchar la palabra, a que dejemos a un lado, decía el texto, desechando toda malicia, desechando todos esos ruidos que hay alrededor y aún dentro de nosotros, y concentrarnos en escuchar la palabra de Dios. Así que lo hicimos el domingo, lo hizo usted, lo hice yo en mi casa en la semana, abrir la Biblia para escuchar la palabra de Dios, y qué bueno que Dios nos permite un día más, un miércoles en la semana, para seguir escuchando el consejo de Dios en diferentes temas. En este caso, usted sabe que el tema que estamos tocando es el tema de la mayordomía, pero con énfasis en el buen uso del tiempo. ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos del tiempo? Así que ese es el tema que estamos tocando en esta clase. Gracias, hermano. El tema que comenzamos el pasado miércoles y hoy le daremos continuación. Pero vamos a orar para entonces comenzar con nuestra clase de hoy, agradeciendo a Dios por este tiempo, y luego vamos a los textos y a los diferentes temas que vamos a tocar. La clase, el bosquejo está ahí en la parte de atrás, hay copias, si usted todavía no lo tiene, es el mismo de la semana pasada, es una continuación. Pero si usted no lo tiene, está ahí en la mesa de atrás, está, y usted puede tener una copia. Vamos entonces ahora. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por tu amor para con nosotros. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, agradecidos por Cristo, por la obra de salvación que has hecho a través de Cristo, por la cruz. Gracias, Señor, por darnos una salvación tan grande. Te pedimos que nos des sabiduría en este tiempo mientras escuchamos tu palabra, mientras prestamos atención a lo que dice tu palabra en referente a cómo debemos manejar mejor nuestro tiempo para tu honra y gloria. Guíanos por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta noche. Gracias por cada hermano que se encuentra hoy aquí, por aquellos que ven esta transmisión también. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Bien, la pasada semana comenzamos en nuestra introducción con una pregunta. ¿Se acuerdan esta combinación de preguntas? El por qué y el cómo, que se aplica a todo al final de cuentas. Pero a nuestra clase de forma particular queríamos ver, y es lo que estamos viendo todavía, el por qué debemos usar sabiamente el tiempo. ¿Cuáles son las razones bíblicas por las cuales usted debe ser un buen mayordomo del tiempo? Y luego, y ese es el final de esta clase, hoy es probable que lleguemos ahí, lo terminemos, luego que vamos a ver el cómo. Quizás algunos consejos prácticos de cómo administrar mejor nuestro tiempo, pero tenemos que empezar, ¿por qué? Porque es importante administrar sabiamente el tiempo. ¿Alguien se anima según lo que vimos la semana pasada? Recuerden que comenzamos hablando del Salmo 90, ese salmo que escribe Moisés, la reflexión que hace sobre el tiempo, y luego vimos un poco acerca de Eclesiastés capítulo 3. ¿Alguien se anima a contestar esa pregunta según lo que vimos la semana pasada en la clase? ¿Por qué debemos usar sabiamente el tiempo? Porque los días son malos, es porque el tiempo va rápido, los días son malos y es algo así. ¿Va por ahí? Sí. Los días son cortos, como que... Ajá. Y también porque, bueno, realmente es. Sí. Bien. Porque nosotros no creemos que tenemos la vida entera y que tenemos muchísimo tiempo y que nosotros somos eternos. Pero realmente el único eterno es Dios, y por consecuencia nosotros tenemos que administrar el tiempo. Porque en Dios no hay tiempo, pero en nosotros sí tenemos un tiempo y debemos de administrarlo para Él. Bien. ¿Recuerdan el Salmo 90? Que ahí el salmista hacía una comparación entre su tiempo y el de Dios. Y mientras él decía, Señor, tú eres desde el siglo y hasta el siglo, ese es tu tiempo es eterno. El Salmo 90, allá el versículo 2, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pero cuando él habla de sí mismo, decíamos la semana pasada, del hombre, el versículo 10,
los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80. Así que él se está comparando con Dios. Y por eso decíamos que es tan importante administrar bien el tiempo. De hecho, yo les animaba a que hiciéramos nuestra la oración del verso 12. ¿Recuerdan esa oración de Salmo 90:12? Ante esa realidad de un Dios eterno, pero yo no soy eterno. Ante esa realidad, el Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, ayúdanos a sabiamente administrar el tiempo. Enséñanos a contar nuestros días, saber que son pocos, que son como un pensamiento, que son como una planta que hoy está y mañana ya se secó. Así que habíamos comenzado con esa introducción y también habíamos visto ahí en su hoja de bosquejo de esas 10 razones bíblicas para aprovechar sabiamente el tiempo. Habíamos visto con detenimiento las primeras 4. Tal vez mencionamos las 5, pero desde las 5 que vamos a comenzar hoy la clase. Simplemente voy a mencionar las primeras 4. 10 razones bíblicas para aprovechar bien el tiempo o sabiamente el tiempo. Número 1, aprovechen el tiempo porque los días son malos. Eso es lo que decía Efesios capítulo 5, versos 15 al 16. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. En otras palabras, es necio no administrar sabiamente el tiempo. Pero es sabio, es de sabios decir: oye, yo no soy eterno, yo necesito administrar mi tiempo de la forma correcta. En segundo lugar, decíamos también, la segunda razón bíblica para aprovechar sabiamente el tiempo es que el uso sabio del tiempo es la preparación para la eternidad. Es en este contexto del tiempo que usted escucha el mensaje de salvación. Y es por eso que es en este contexto del tiempo limitado. El tiempo de Dios no tiene límite, el suyo sí. Así que es en el contexto de ese tiempo pequeño que el ser humano tiene que escuchar y responder a ese mensaje de salvación eterna. Bien, número 3, decíamos la semana pasada que la tercera razón para aprovechar bien el tiempo es que al final de cuentas, mi hermano, el tiempo es corto. Es como decía el salmista: nuestro tiempo pasa como un pensamiento. Número 4, veíamos la semana pasada por qué aprovechar sabiamente el tiempo. Porque el tiempo corre, porque el tiempo usted no lo detiene. Aunque usted quisiera tener ese poder a veces de tomar el reloj y detenerlo. Tomar ese reloj, miren, haga el ejercicio, tome ese reloj que está allá atrás que yo estoy viendo y quítele la batería. ¿Qué pasa? El tiempo se detiene ahí. Pero no es la realidad. Ninguno tiene ese poder, ninguno de nosotros, aunque lo quisiera. Hay momentos usted dijera: oye, yo quiero detener el tiempo aquí, pero no puede hacerlo. Hay momentos que usted diga: yo quisiera darle para atrás al tiempo, pero no puede hacerlo. Hay momentos que usted diría: yo quisiera acelerar esto y darle para el frente, a 5 años de aquí, viajar al tiempo. Hermano, tampoco usted tiene ese poder. Así que lo único que le resta, ¿sabe qué? Decir como dijo Moisés: Señor, trae sabiduría a mi corazón para administrar el tiempo que tengo hoy. El que tengo en este momento. Ayúdame a administrarlo correctamente. Porque el tiempo corre, el tiempo está avanzando. Así que, ayer su bosquejo, hoy comenzamos la clase con el punto número 5, la quinta razón bíblica que nos da este autor, Donald Whitney, para aprovechar bien el tiempo. Nos dice el autor que debemos aprovechar bien el tiempo porque el tiempo restante es incierto. Debemos aprovechar bien el tiempo porque el tiempo restante es incierto. ¿Alguien que pueda leer Proverbios 27:1? ¿Lo tienen? Sí. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque es incierto para ti. Porque tú no conoces lo que vendrá el día de mañana. Tú no conoces si tu tiempo se acaba hoy. Es la idea. Así que el tiempo restante es incierto. Por eso es que hoy debemos aprovecharlo sabiamente para la gloria de Dios. Pero también me gustaría ver el Salmo 39. Ahí en ese punto número 5. El Salmo 39, los versos 4 al 7.
Creo que uno de ustedes, creo que Sonia lo mencionó, ese texto el pasado miércoles en la clase. Pero vamos a considerar la verdad que aparece ahí en el Salmo 39, versículos 4 al 7. El salmista, en este caso David, está orando, está escribiendo, está delante de Dios escribiendo este salmo. Y escuchen bien, estos versículos de 4 al 7 son muy importantes y son de mucha relevancia para nuestro tema de la administración sabia del tiempo. Decía David, verso 4: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Mientras hoy hay una ilusión que se nos vende, especialmente a la juventud, de que tú tranquilo, vive la vida, tú eres eterno prácticamente, no hay problema, tu vida no va a tener un límite aquí. Mientras nosotros tenemos esa tendencia y luchamos con eso en nuestra cultura, David decía, Señor, yo por otro lado no quiero caer en ese engaño, yo quiero saber y quiero que tú pongas en mí esa noción en mi mente y en mi corazón de que mi tiempo es corto, que yo sepa cuán frágil soy, que yo sepa cuáles son las medidas de mis días. Él lo describe, miren el próximo verso. Verso 5: he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Es como una sombra el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Y ahora hace esa famosa declaración del verso 7, muy hermosa de hecho, para que usted la aprenda de memoria, no es difícil, es corto. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Pero miren el contexto de ese pasaje. A veces nosotros tenemos el Salmo 39, 7 solo, un verso muy hermoso, que nos dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Pero no tenga el contexto alrededor, los versos anteriores. ¿Por qué le está diciendo, y ahora qué? Hace un tiempo atrás yo prediqué este salmo aquí. ¿Por qué le está diciendo eso? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿A qué él se está refiriendo según los versos anteriores? ¿De qué le está hablando en los versos anteriores? Desde el 4 al 6, ¿de qué le está hablando? ¿De la qué? De la brevedad de la vida. Uno, de la brevedad de la vida. Uno. Y segundo, la última parte del verso 6, la última parte. ¿La qué? ¿Y qué idea específica de la riqueza? Almacena, tiene que, y total al fin y al cabo. Así que, ¿qué está diciendo David entonces? Para que él empiece el verso 7 así. Y ahora, Jehová, oh Señor, ¿qué esperaré? Que todo es vanidad de mercado. Como que Él está yendo atrás. Ya, miren conmigo esto, es como si le estuviera diciendo, ya que no puedo esperar en mi propia vida, ya que no puedo poner mi esperanza en mi propia vida, porque les acabo de decir que mi vida es corta y yo soy frágil. Ya que no puedo poner mi esperanza en la riqueza, porque les acabo de decir que uno se afana amontonando riquezas, al final me muero y yo no sé quién va a recoger esa riqueza. Ya que no puedo confiar en mi propia vida porque es corta, ya que no puedo confiar en mis riquezas porque son inestables, no son seguras. Por eso entonces dice el verso 7. ¿Qué me queda? Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mírenlo ahí. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Y es lo que dice en verso 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Bueno, no tengo otra esperanza. No puedo esperar mi propia vida, no puedo poner mi esperanza ahí porque yo soy corto de tiempo, yo soy frágil. No puedo poner mi esperanza en la riqueza porque hoy están y mañana se fueron. El único lugar donde yo puedo poner mi esperanza, seguro, es en ti, Señor. Así que miren qué hermoso este verso, verso 7, cuando lo entendemos en su contexto completo. Y cuando lo entendemos en el tema que tú y yo estamos considerando hoy, de que el tiempo es incierto. Y por eso tú no puedes poner tu esperanza en los planes que vas a hacer mañana, mi hermano, porque tú no sabes si tu tiempo llega hasta mañana. Tú no tienes esa certeza. Yo como humano no tengo esa certeza.
Por eso es que mi esperanza tiene que estar en algo eterno, en Dios. Mi esperanza está en Dios, decía el salmista. Número 6. Miren cómo el salmista sigue, o el autor de este el bosquejo, de este escrito, sigue reflexionando. La sexta razón para aprovechar sabiamente el tiempo. Número 6. ¿Quién la puede leer? Ahí mismo, en su bosquejo. El tiempo perdido no se puede recuperar. ¿Por qué hay que aprovechar sabiamente el tiempo que tienes hoy? Porque el tiempo perdido no se puede recuperar. Jesús tal vez era el mayor modelo de esto, de usar sabiamente el tiempo. Jesús constantemente administraba su tiempo para la gloria de Dios. Él sacaba extensas horas de tiempo, que usted puede decir, eso es tiempo perdido. Pero no, él sacaba extensas horas de tiempo para orar. Él sacaba extensas horas de tiempo para atender las necesidades de la gente. Pero él administraba su tiempo de tal manera que siempre buscaba cómo Dios iba a ser, cómo Dios Padre iba a ser más glorificado. Él a veces estaba en una ciudad y decía, pero no puedo estar mucho tiempo aquí. Recuerdan Juan 4, me es necesario ir a Samaria. De hecho, hay momentos donde él dice, ya no puedo estar más tiempo en tal ciudad, voy a moverme a otras regiones porque ellos también necesitan escuchar el Evangelio. Cristo está así, en ese momento está administrando sabiamente el tiempo, mi hermano, para la gloria de Dios Padre. Miren lo que dice Juan 9:4 acerca de esto mismo, de cómo Jesús administraba el tiempo. ¿Alguien que lo pueda leer? Sí. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahí está Cristo, dándonos un ejemplo más. Él siempre estaba haciendo las obras de su Padre. Y él no improvisaba simplemente, mi hermano. Él estaba administrando bien el tiempo. Porque él tenía una misión y él quería cumplirla. Así que para que usted y yo cumplamos la misión que Dios nos ha dado, tenemos que ser sabios en nuestro uso del tiempo. Número 7, la séptima razón por la cual usted y yo debemos aprovechar bien el tiempo es porque al final usted es responsable ante Dios por su tiempo. No solo por su tiempo, como vamos a ver en este pasaje de Romanos, sino al final por todas las cosas que Dios te ha dado, tú tendrás que dar cuenta. Romanos capítulo 14, versículo 12. ¿Alguien que lo lea? Romanos capítulo 14, verso 12. Sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. A mí me encanta Pablo, porque en ese contexto le está diciendo cada uno de nosotros. No, que tú vas a dar cuenta por ti, o por mi hijo, o por mi mamá. Hay un contexto donde él está diciendo, hay un momento donde estarás delante de Dios y estarás dando cuenta cada uno de sí mismo. Por eso que Billy Graham decía que Dios no tiene nietos, tiene hijos. O sea, que yo no tengo relación con Dios a través de mi papá. Porque mi papá era cristiano, yo soy cristiano, no. Yo voy a dar cuenta, dice este texto, yo, cada uno, de forma independiente, dará cuenta de sí mismo delante de Dios. Dará cuenta de cómo usó su tiempo, dará cuenta de cómo vivió. ¿Ustedes recuerdan al final, cuando Jesús está hablando de sus parábolas y habla, y creo que el pastor Galo en algún momento habló de eso, habla de esta parábola donde se muestra la importancia de ser buenos mayordomos de los recursos de Dios? Porque cuando al final, en la parábola de la historia, cuando viniera el Señor que había enviado a cada uno de estos personajes a una misión o a realizar algo, le iba a pedir cuenta por eso. Y qué bueno es que algunos, los que administraron bien su recurso, algunos podrían escuchar esas palabras de su Señor cuando le dijera, bien, buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Mi hermano, qué hermosa palabra de parte de Dios. Aquellos que administraron sabiamente lo que Dios le dio. Buen siervo fiel. Que esa sea nuestra meta, una de nuestras metas, mi hermano. Nosotros administrar de tal forma todos nuestros recursos. Recuerden que esta clase de mayordomía implica todo. Ya hablamos de en esa primera sección de nuestros recursos económicos, pero
Por eso continuamos la línea, porque esto implica todo. Administrar no solamente mis recursos, administrar mi tiempo. Y luego cuando terminemos el tiempo vamos a hablar un poco de los dones. Cómo Dios nos ha dado unos dones y hay que administrarlos. Ser buenos mayordomos. Recuerden que mayordomo es un buen administrador. Esa es la idea. Ser buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado o nos ha permitido administrar. Mira, Sí. perdóname. Esto es una pregunta, ¿verdad? Que cada uno de nosotros se debe hacer, ¿verdad? Como cristianos. Y yo creo, bueno, por lo menos en mi caso, yo voy a hablar de mí. Para mí esto es apejador. O sea, ¿en qué aspecto? Porque estaré yo cumpliendo lo que Dios me ha mandado que yo haga. Estoy aprovechando bien el tiempo que Dios me dio. El tiempo que voy a vivir aquí lo estoy aprovechando bien. Estoy usando mis dones. Estoy administrando bien. O sea, en todas las esferas. En todas las esferas. Sí. Y entiendo que esto es bien aterrador cuando estemos delante de la presencia del Señor. No para salvación, ¿verdad? Porque en eso Claro. estamos claros. Pero verdaderamente yo supe utilizar bien mi tiempo. O simplemente tendré que decirle al Señor, estuve 40 años, 50 años en la iglesia y lo único que te tengo para ofrecer es la silla que estuve sentado ahí los 50 años. Darte la silla y nada más. Sí, al final, es como tú dices, es algo que yo creo que nos debe llevar a reflexionar a cada uno, porque es aterrador de cierta manera. Sí, es apejador. O sea, claro, mi salvación delante de Dios no depende Sí, de lo que yo haga, de mis mayores esfuerzos. Mi salvación, eso está claro, depende de la obra que ya hizo Cristo. Pero esa vida que Él salvó, no me quiero adelantar porque es nuestro último texto. Literalmente, el último texto de la conclusión tiene que ver con esto. Pero esa vida que Él salvó, hermano, debe ser gastada, vivida, para aquel que la salvó, para Cristo. Es como John Piper tiene un libro que se titula No desperdicies tu vida. Literalmente ese es el título. Imagínate, leer un libro que su título es así, No desperdicies tu vida. Y cuando tú lo lees, no es de estos libros light de evangelio prosperidad, otro tipo de evangelio que no es evangelio bíblico. No, es un libro que te está diciendo, la única forma de tú no desperdiciar tu vida es viviendo para la gloria de Dios. Si tú no vives para la gloria de Dios, ¿sabes qué? Si tú no vives para Dios, no hay otra opción. Estás viviendo para ti mismo o para el mundo. Y eso desperdicia tu vida. Así que, ¿qué implica vivir para Dios? Bien, como de una pregunta o de un tema de mayordomía y cómo administrar nuestro tiempo, nosotros podemos llegar a ese principio tan importante, al final de cuentas, de cómo yo vivo para Dios de tal forma que le glorifique más a Él. Porque cuando yo uso mi tiempo sabiamente, es el momento cuando yo más glorifico a Dios. Porque estoy viviendo para Él. Porque me parezco más a Cristo en ese momento. Recuerda cuando Cristo podía decirle, Padre, qué hermoso que Cristo le podía decir, Padre, yo he cumplido la misión que tú me diste. Padre, tú me los diste, ellos eran tuyos, tú me los diste, y aquí están, yo los he protegido, yo los salvé. Cristo, lea el Evangelio, especialmente el Evangelio de Juan, y vea cuántas veces Jesús dice eso. Habla con el Padre, y le dice, Padre, yo he cumplido. Bueno, hasta llegar a ese texto grandioso de Juan 19:30, cuando dice, consumado es. Ahí era el triunfo diciendo, cumplí la misión. Yo viví de tal forma que cumplí la misión. Y al final de cuentas, cuando hablamos de mayordomía del tiempo, eso es lo que estamos hablando, mi hermano. ¿Cómo tú estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo una vida de tal forma que al final de tus días puedas decir, yo viví para Dios? Yo viví para Él, yo administré mi tiempo para Dios. Así que continuamos reflexionando con la número 8. La octava razón bíblica para aprovechar sabiamente el tiempo. Estamos en práctica. Porque el tiempo se pierde muy fácilmente. ¿Usted sabe qué usted tiene que hacer para perder el tiempo? Es bien fácil. Nada. Nada. No usarlo sabiamente y ya está perdiendo el tiempo. ¿Qué hacer para perder el tiempo? Pues nada. Mire lo que dice Proverbios 24, versos 33 al 34, sobre el perezoso. Lo describe de una manera muy interesante.
Proverbios capítulo 24, versos 33 al 34. Bueno, ¿lo puede leer? Sí. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Cuando usted vuelva a leer el libro de Proverbios, vea todas las veces que describe el perezoso y vea la forma interesante que lo describe. Hay escenas donde el perezoso dice, no, yo no voy a salir afuera porque hay muchos peligros. Yo mejor me quedo en mi cama acostado, descansando. De hecho, la imagen que usa es como si el perezoso estuviera diciendo, hay un león allá afuera, yo no voy a salir hoy, mejor me quedo durmiendo en la calle, en mi casa, en mi cama. Ese es lo que dice el proverbio. Es lo mismo que usted diga, ay no, yo no voy a salir afuera hoy porque me puedo atropellar un carro. Yo no voy a salir afuera hoy porque, bueno, tantas cosas que pueden pasar, imagínense, nunca saldrán. Pero la idea del perezoso es excusarse, es buscar cualquier excusa, a un peligro imaginario. Buscar cualquier excusa para no salir de su casa a trabajar. Es la idea del perezoso. Para quedarse. Vea otros proverbios que hablan cómo se mueve en la cama el perezoso. De un lado a otro. Bueno, y este te lo dice. Ese mismo, si lo puedo poner otra vez ahí, Proverbio 24, presenta esa imagen, el verso anterior. Miren esa imagen. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano. La imagen de acostarse a dormir. Esa es la imagen más viva de el que pierde el tiempo. La Biblia lo escribe como el perezoso. La próxima vez que lea el libro de Proverbios, apunten, vean todas las descripciones que se hacen, todas las imágenes que ponen acerca de este personaje, el perezoso, que pierde el tiempo, que está ahí acostado en su cama cuando debe estar ejerciendo bien su tiempo para la gloria de Dios, cuando debe estar trabajando. Así que el tiempo se pierde muy fácil. Y esto yo sé que no tengo ni que enseñarlo mucho, porque cada uno de nosotros, todos, sabe dentro de sí cuál es la forma más fácil de perder el tiempo. Para mí es una, para ti quizás otra. Pero hemos estado ahí, quizás te has encontrado y vivimos una cultura, yo le decía la semana pasada, vivimos una cultura que propicia eso. Yo le decía lo de Facebook. ¿Recuerdan cuando decía que tú estás ahí conectado? Y la idea es que permanezcas conectado, porque incluso cuando salías de la página, por lo menos en el browser de la página de una computadora, en Facebook, decía, ya te vas a desconectar. Es la idea de que permanezcas ahí. Y está diseñado con cosas que nos atraen. De hecho, usted sabe que existen hasta algoritmos. Es inteligencia artificial. Existen algoritmos para que en su teléfono lo que salgan sean específicamente videos que a usted le agradan, temas que a usted le interesan. Y estupideces como usted dijo del perrito, dando vueltas ahí, uno viendo esto. Sí, cosas que yo le decía la semana pasada, que al final de cuentas no son malas en sí mismas muchas veces, o sea que moralmente no tiene nada de malo. Yo no estoy cometiendo un pecado en ver ese video dando vueltas. Moralmente no tiene nada de malo eso, pero sí tiene de malo cuando, de hecho es pecaminoso incluso, cuando yo ese tiempo lo tenía que estar usando en otra cosa para la gloria de Dios y lo perdí. O sea, noten la imagen o lo que estamos queriendo decir. Tiempo de entretenimiento sano, claro que debes sacar tiempo de entretenimiento sano. Y que tiempo de entretenimiento sano donde puedas ver el video del perrito dando vuelta, está muy bien, saca ese tiempo de entretenimiento sano para eso. Pero cuando ya sea tiempo de trabajar, no te quedes viendo el video del perrito dando vuelta. Cuando ya sea tiempo para atender a tu familia, no te quedes viendo ese video allí. Ese es el problema, esa es nuestra tendencia. A quedarnos envueltos en algo, mi hermano, se pierde el tiempo muy fácilmente. Y eso, vuelvo y repito, no tengo que estar mucho tiempo aquí explicándolo, no tengo que perder mucho tiempo yo explicándolo, porque eso es algo que tú vives y yo vivo todo el tiempo, constantemente. Tú sabes cuáles son aquellas cosas que te llevan a perder el tiempo. Ora al Señor, dile, Señor, ayúdame a no exponerme tanto a estas cosas que me llevan a perder el tiempo, porque yo quiero usar mi tiempo para ti. Yo quiero usar mi tiempo sabiamente, porque mi tiempo es corto aquí en la tierra, y yo quiero usarlo para ti. Número 9.
La número 9 y la número 10 van de la mano y vamos a ver por qué. La novena y décima razón bíblica para aprovechar sabiamente el tiempo. Número 9 dice, valoramos el tiempo al momento de la muerte. Qué lamentable es eso. Cuando ya el tiempo de la muerte viramos para atrás y queremos un segundo más de vida. Cuando ya el momento de la muerte empezamos en el lecho de muerte empezamos a quejarnos y decir, wow, pero yo no aproveché bien el tiempo. Otra cosa también es que en este tiempo del lecho de muerte, como que la persona, no sé si es el Espíritu Santo, no sé qué Dios quiere revelar en ese momento, porque yo no sé, pero que como que quieren irse a los brazos de Dios, esperan ese último momento cuando pudieron haberlo aprovechado ya de antemano, o sea, y como que Señor, como que es el bañado último. Ese es como hay un personaje en la Biblia, creo que es el gobernador Félix, a los últimos capítulos del libro de Hechos. Es un gobernante, no recuerdo si es él, pero es un gobernante que está Pablo, en los últimos capítulos del libro de Hechos, hablando con él, predicándole el evangelio, y prácticamente le dice, ¿sabes qué? Otro día te escucharé. Como que a mí no me importa hoy que tú, él cree que era eterno y que mañana podía escuchar a Pablo. No, él no sabe eso. Pero esa es la tendencia del ser humano. Hoy no tengo tiempo para ti. Quizás otro día, pero hoy no tengo tiempo. Pero estás asumiendo que tú vas a vivir hasta mañana o hasta el otro día. Hay una historia bien interesante del siglo XIX en los Estados Unidos de un gran fuego que ocurrió en Chicago. Y eso quedó registrado en los libros de historia porque fue un fuego que destruyó la ciudad que ya estaba creciendo como una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Y es interesante porque en ese fuego hubo un predicador que un domingo estaba predicando y predicó el sermón a la gente allí, que estaba ese domingo, a la gente que se acercaba, y ese día solamente dio la primera parte del sermón, no la primera parte del mensaje. Esa parte que decía que éramos pecadores, que no hay oportunidad de salvación para ti, que por naturaleza estás muerto en tus delitos y pecados, y despidió a la gente. En esa semana fue que ocurrió el gran fuego de Chicago. Mató a cientos de personas, destruyó la ciudad. Muchos de los que estaban allí ese día, ese domingo, que escucharon la mitad del mensaje, murieron. Porque él asumía que el próximo domingo iban a llegar los mismos. Era como, vengan el próximo domingo y yo les cuento cómo ser salvo. Vengan el próximo domingo y yo les cuento la otra parte. Desde las dos perspectivas, el predicador no tiene esa seguridad de que cuando esa persona salga va a morir. Pero tampoco la persona. ¿Saben qué? La persona tenía que salir corriendo. Y yo no sé, eso es un detalle de la historia que es interesante buscarlo, que me acaban de despertar una curiosidad histórica. No sé si lo hubo. Si hubo algún personaje que estuvo allí, ese día corrió delante del pastor a decirle, no, termíname la historia. Pero la gente naturalmente, el que Dios estaba trabajando en él, naturalmente, sí lo iba a hacer. Pero miren esa idea de asumir que no escuchas el mensaje hoy porque no es importante. Lo puedes escuchar mañana, el mensaje, lo puedes escuchar otro día. Como si tú tuvieras la seguridad completa de que tú vas a durar hasta el otro día. Ningún ser humano tiene esa seguridad. Así que valoramos el tiempo al momento de la muerte y el valor del tiempo en la eternidad. Para ver estos últimos dos puntos, el 9 y el 10, yo le invito a que me acompañe a una parábola de Jesús muy interesante que solamente se encuentra registrada en Lucas capítulo 16. Ahí el texto está mal en su nota. El texto correcto es Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Así que le invito a que lo corrijan ahí en su nota. El versículo correcto es Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Es una parábola que solo se encuentra aquí. Solamente se encuentra en
en este evangelio. De hecho, es interesante, es la única parábola que menciona por nombre a uno de los personajes. Usted sabe que cuando Jesús está dando sus historias, las historias de parábola, pues él dice, un labrador malvado. O había un padre que tenía dos hijos, el mayor y el menor, pero no menciona los nombres de ellos. Esta es la única parábola que Jesús da el nombre de uno de los personajes de esta historia. Y estamos hablando del rico y Lázaro. Voy a leer esta historia y aunque vamos a entrar de lleno en los detalles completos de ella, pero sí nos enseña algunas cosas sobre estos últimos dos temas, el 9 y el 10, de valorar el tiempo al momento de la muerte y del valor del tiempo en la eternidad. Miren lo que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es una historia que tiene muchos elementos interesantes, pero lo que queremos destacar hoy es esta idea de cómo en ocasiones valoramos el tiempo cuando es demasiado tarde. Porque nota la imagen, hay un contraste. Jesucristo, por un lado, está contando esta historia de un hombre rico que vestía de lino fino. Esos detalles son intencionales para presentar a un rico en todo su esplendor. No cualquier rico se vestía de púrpura, ese era el rico rico, porque eso era algo muy caro en la época. Así que él se vestía de púrpura y de lino fino, y no cualquier rico hacía banquete cada día con esplendidez. O sea, Jesucristo está buscando de una forma hiperbólica, está exagerando, está poniendo unos detalles para que veamos que este hombre verdaderamente era un rico que le desbordaba su riqueza. Por otro lado, del verso 20 en adelante, describe un contraste, describe el antónimo, todo lo contrario a ese hombre rico. Era un mendigo llamado Lázaro, que estaba allí echado a la puerta de la casa de este hombre rico. Este hombre estaba lleno de llagas. Noten el contraste, aquel estaba lleno de, o vestido con púrpura y lino fino, este estaba lleno de llagas. Este estaba echado a la puerta de aquel y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aquel tenía banquete espléndido todos los días. Este lo que buscaba era al menos que esas migajas que caían de la mesa él pudiera comerlas. Y se describe un detalle más: aún los perros venían y le lamían las llagas. Este hombre aún ceremonialmente era inmundo y estaba allí tirado. Pero aconteció que le llegó la muerte a los dos. Y aquí ya hay una enseñanza de lo que hemos venido diciendo. Ese rico, verdaderamente rico, ni con toda su riqueza pudo comprar un día más de vida. No pudo. El día que estaba determinado que iba a morir, murió. El mendigo pobre, de igual forma, él no podía, él menos que no tenía recursos. El día que estaba determinado que iba a morir, dice el texto, murió. Le llegó el tiempo a los dos. Así que esto es como una ilustración de lo que ya hemos estado viendo en esta clase. Pero lo interesante es que cuando ya ambos
mueren, se presenta una imagen acerca del lugar de los muertos. Y de este lugar de los muertos se presenta que hay unos que están en tormento y hay otros que están en consolación. Es la idea general del pasaje. En el lugar de los muertos hay unos que están en tormento, pero hay otros que son los impíos, pero hay otros que son los salvados, que están en consolación, la consolación de Dios. Y lo interesante es, ¿qué pide ese hombre rico? ¿Cuál es su petición? La primera, hay varias, pero ¿cuál es su petición? Según el texto. Que la sola se mojara su dedo para que pudiera saciar. Lo primero, él no aguanta un segundo más en el lugar de tormento. Él quiere salir corriendo, huyendo de allí. Lo primero, ahora él está arrepentido. No cuando en su tiempo de vida, cuando estaba vivo, no se arrepintió. No, ahora él está arrepentido, después de la muerte. Ahora es que él está diciendo, oye, a alguien que envía a Lázaro para que me traiga un poco, aunque sea de agua, y refresque mi lengua, porque yo estoy aquí atormentado. Hay un comentarista bíblico que dice que este rico aún después de la muerte, esto es una historia, no palabra de Jesús, pero que este rico aún después de la muerte todavía no entendía el mensaje completo, y él creía que él estaba en una posición superior a Lázaro, porque prácticamente está diciendo, este que es un sirviente, este que no vale nada, envíalo, que venga al lugar de tormento. Mira lo que le está diciendo. Bien, no sé si el tiempo nos da, pero no importa, la semana que viene continuamos. Hay incluso un punto más importante aquí, porque el texto o el contexto del pasaje nos dice que Jesús a quien le está hablando es a los fariseos. Y había una noción de estos líderes religiosos que si tú tenías mucho dinero, tú tenías unas probabilidades más altas de salvarte. Así que esta historia que Jesús le está diciendo a los fariseos, a ellos no les cuadra. Porque para ellos se supone que el protagonista bueno que estuviera en el lugar de consolación fuera el rico. El otro era un inmundo. El otro no merecía la salvación. Desde el punto de vista humano para los fariseos. No les cuadraba eso. Es que noten que cuando Jesús traía estas enseñanzas, contradecía muchas veces los criterios previos que tenían estos personajes que estaban alrededor. ¿Usted recuerda cuando Jesús, allá en Lucas, está contando la historia del buen samaritano? El protagonista de la historia, el que hizo el bien, el que tuvo misericordia, fue un samaritano. No el levita, no el sacerdote. Los que escucharon esa historia decían, pero tú estás al revés. El samaritano se supone que es el maldito, el humillado, el protagonista, el que hace el bien, tiene que ser el sacerdote, el levita. Es lo mismo que está pasando aquí. Cuando los fariseos escuchan esta historia, les choca esta verdad de que el rico no fue el que se salvó. Es más, de que el rico está pidiendo allá misericordia. Está pidiendo que al menos Lázaro venga y traiga un poco de agua sobre su lengua, porque está siendo atormentado. La contestación del personaje de Abraham es bien interesante. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro recibió males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, un gran cima está puesta entre nosotros, hay una gran división, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden. Esto es impresionante, porque lo que está diciendo ahí, mi hermano, y es lo que dice más adelante el mismo texto bíblico en Hebreos, que luego de la muerte viene el juicio, o sea, que luego de la muerte no hay oportunidad. Esto está siendo bien claro aquí, está diciendo, luego de la muerte no hay oportunidad, si tú estás ya en el lugar de tormento, de pasar al lugar de consolación. No hay oportunidad luego de la muerte. La única forma, usted sabe, usted ha escuchado el Evangelio, la única forma en que alguien que merece el lugar de tormento, tú, yo, en vez de estar en el lugar de tormento, vayan al lugar de consolación, la única forma es a través de Cristo. Es porque Cristo es nuestro mediador, es porque paga el precio allí en la cruz. Es la única forma. Y solo aquellos que están en Cristo van a estar en ese lugar de consolación y no de tormento.
Pero cuando ya sea la muerte, no hay forma de pasar de un lado a otro. No hay esperanza ya en ese lugar. La única esperanza, aún más allá de la muerte, la da Cristo, es que venció la muerte. Pero este hombre tenía que entender eso. Hay una gran división. Hay un lugar de tormento, un lugar de consolación. No hay forma después de la muerte de pasar de un sitio a otro como tú quieres hacer. Así que se le ocurre algo a este hombre rico. Verso 27. Podemos hablar que tal vez es su segunda petición. La primera fue denegada. Vamos a ver qué ocurre con la segunda. Entonces le dijo: te ruego entonces, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Oye, él no dejaba al pobre Lázaro quieto. Él no dejaba que Lázaro disfrutara la consolación. Una era, no, envíalo y que venga acá y me traiga agua. Otra era, no, envíalo y que, mira lo que le está pidiendo ahora, que vaya a casa de mi padre. Este hombre no entendía totalmente lo que había pasado. Porque yo tengo 5 hermanos, verso 28. Envíalo para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. ¿Notan el punto número 9 ahí? Valoramos el tiempo al momento de la muerte. Ahora que se está preocupando por sus hermanos. Ahora que se está preocupando por la eternidad de sus hermanos después de la muerte. Para que ellos no vengan también aquí. Y miren cómo termina esta parábola. Algo hermoso, la suficiencia de la Escritura y del mensaje y del poder del Evangelio. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, ellos tienen la palabra. Si ellos no quieren venir al lugar de tormento y quieren ir al lugar de consolación, la única forma es por medio de ¿qué? De la palabra. Ellos la tienen, óiganla. Pero este no se quejaba, este no se rendía, este hombre rico. Él entonces le dijo, verso 30, no, padre Abraham, si alguno fuera ellos de entre los muertos, ellos se van a arrepentir. Mira, envía a Lázaro, que ya todo el mundo sabe que murió. Y cuando Lázaro vaya allá, él lo estaba enviando a que ellos pasaran el susto de su vida. Literalmente. Porque eso es lo que él está pidiendo, que un muerto se le aparezca en la casa de su padre. Eso es lo que él quiere. Y que le hable, un muerto, que le hable a los hermanos para que ellos entonces no vayan a ese lugar de tormento. Esa era la solución de él. Pero miren ese verso 31. Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la palabra, la revelación que ellas tienen, el mensaje que ellas tienen, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Pero hermano, este texto tiene mucho peso acerca de la suficiencia de las Escrituras, acerca del poder del Evangelio, acerca de la ceguera del hombre en su pecado y la depravación del hombre en su pecado. Nos enseña muchas cosas ese solo texto, el verso 31. Porque Abraham le está diciendo, no, detente un momento, si ellos no oyen la revelación que ya tienen, que es la única forma de ser salvo, atendiendo, como decía Pedro, a la palabra profética más segura, si ellos no oyen eso, tampoco se van a persuadir y van a cambiar de opinión, aunque Lázaro yo lo envíe, aunque un muerto vaya y se les aparezca. En otras palabras, hay un énfasis adicional en este texto a esta idea de que el problema más grande del hombre es moral, es su pecado, no es intelectual. Porque si el problema más grande del hombre fuera algo como intelectual, mira, pues tú dale la evidencia, que se le aparezca un muerto, y él en su mente pues dice, oye, sí, pues mira, se me apareció un muerto y me está contando esto, yo creo. Pero noten lo que se está diciendo aquí, que el hombre en su pecado está tan ciego, que aunque un muerto se le aparezca y le diga, mira, hay un lugar de consolación y hay un lugar de tormento, cuidado de no caer en el lugar de tormento. Yo vine desde el lugar de los muertos para decirte esto. El hombre está tan ciego en su pecado que aunque un muerto se aparezca y le diga eso, la Biblia nos está diciendo aquí, mi hermano, él no va a creer. Él no va a creer. Porque la única forma posible de creer es por medio de Moisés y los profetas, del Evangelio. Sí, dijo Carlos. Ni siquiera le creyeron a Cristo algunos, aun con todo lo que hizo, menos le
Así es. Sí. Podemos ver este verso 31 como Cristo de forma profética está diciendo que aunque yo me levantare de los muertos, hay algunos que no van a creer. Hay algo interesante de eso ahí, podemos ver, así es. Porque al final no es una cuestión, no es una cuestión intelectual. Es que el hombre está ciego en su pecado y a menos que sea Dios mismo que abra los ojos, no va a poder el hombre entender. ¿Van a decir algo? Así que, al final de cuentas, mi hermano, verso 31, muy importante que se nos está hablando aquí en este pasaje. El hombre está tan ciego y perverso en su pecado que aunque un hombre se levante de los muertos y le diga, mira, cuidado que hay un lugar de consolación, un lugar de tormento, vive tu vida de tal forma, haz esto, haz lo otro, porque si no va a terminar acá en el lugar de tormento como tu hermano. No dice, aún así no van a creer. La única forma que un hombre que está en esa condición, muerto en su delito y pecado, ciego, la única forma que ese hombre cree, la única, es si oye, atiende la revelación de Dios, la palabra de Dios. A Moisés y los profetas tienen. Ahí está el mensaje de salvación en la Biblia. Es la única forma que se libra o que ese hombre es librado de su ceguera. No hay otra forma. Volviendo a la idea principal de lo que estamos viendo en Enrique y Lázaro, valoramos el tiempo muchas veces al momento de la muerte. Es cuando ya era demasiado tarde que este hombre comenzó a pensar cosas y a considerar. Ya cuando había muerto, ahora que estaba dándole valor a algunas cosas y ahora quería arreglar cosas y ahora quería enviar a un muerto para que se le apareciera a sus hermanos, pero ya era demasiado tarde. O sea, esta historia nos deja saber que ya no hay otra cosa que hacer después de la muerte y que esos después de la muerte quedarán allí eternamente recibiendo el juicio de Dios, mientras que otros, por gracia pura, no por sus méritos, estarán recibiendo la consolación. Esos son aquellos que están en Cristo. Yo creo que una buena manera de terminar hoy, dejándolo ahí. El próximo miércoles vamos a continuar y vamos a ver de forma específica ya la pregunta del cómo. Vamos a ver algunos principios, unos consejos tal vez prácticos de cómo entonces, ya vimos que es importante administrar sabiamente el tiempo y vimos muchas razones aquí. Algunos consejos prácticos para ser buenos mayordomos del tiempo, eso es lo que vamos a ver, si el Señor lo permite, el próximo miércoles. Vamos entonces a orar para terminar la clase. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos otra vez que solo a través de tu palabra, que un ciego como nosotros, que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, un día te vimos a ti. Es solo a través de tu palabra, es solo a través de tu poder. Porque no hay otra forma, Señor, que despertemos de nuestra ceguera. Ni aunque un muerto se levante del lugar de los muertos y venga a hablarnos de esa esfera. La única forma es tu palabra. Escuchar tu palabra, atender el mensaje de tu palabra, el mensaje de salvación. Pero de igual forma, Señor, en esta hora consideramos la importancia de administrar sabiamente el tiempo antes de que sea demasiado tarde. Señor, danos sabiduría. Señor, te pedimos que como oraba Moisés allá en el Salmo 90:12, Señor, trae sabiduría a nuestro corazón para administrar nuestro tiempo, porque tú eres desde el siglo hasta el siglo, pero nuestra vida pasa como una sombra. Señor, queremos usar nuestro tiempo para ti. Ayúdanos, Señor, porque en nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a perder mucho el tiempo, a no usar nuestro tiempo en las cosas que verdaderamente valen. Por eso pedimos sabiduría tuya. Ayúdanos a usar nuestro tiempo para glorificar tu nombre, Señor. Gracias por esta clase, por este tiempo y por estos hermanos que están aquí hoy. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.